Buenas, doctor, ¿cómo está? Buenas, hola Betty, hola a todos. ¿Cómo andan ¿Cómo por ahí? anda? ¿Cómo está el Bien. día allá? Vos estás en Barcelona, contanos un poco. Yo estoy en Barcelona. Aquí, particularmente, mira, recién hablaba con una paciente de esto, de que ayer fue un día caluroso. Ayer fue un día de calor. Hoy, dentro de todo, no tanto, porque hubo un día de lluvia a la noche, pero es caluroso. Ya empezó aquí. Se nota la diferencia. Ya la primavera-verano empezaron las alergias, incluyéndome. Así que, A nosotros nos empezó el frío. Ya sí, empezaron a así. empezó a bajar la temperatura, así que de a poquito nos vamos abrigando. Cuestión de aumentar sus defensas y tener como herramientas para poder defenderse, ¿no? Bien. Sí, tal cual. Bueno, Doc, tuvimos muy buena repercusión con respecto a la charla del lunes anterior, muy buenas devoluciones, incluso críticas positivas para ir mejorando. Uno de los temas que quedó pendiente es el tema de la alopecia. Creo que podríamos arrancar con eso y contanos cómo llegan los pacientes. Vale, en principio aclarar algo muy claro y es que si bien hay muchas causas que ahora por ahí las podemos mencionar de manera rápida, pero que tengamos en cuenta de que el pelo en su estructura donde nace tiene lo que se dice anatómica, es decir, que ese folículo piloso, que es como la raíz de donde está incrustado en el cuero cabelludo, esa base es una unidad estructural importante que está compuesta por muchas cosas. No solo tiene las glándulas, también tiene nervios, vasos y músculos. Por lo tanto, todos esos factores que influyen en cada uno de esos tejidos van a ser importantes porque si no se entiende de que el pelo es la extensión del cuerpo, por lo tanto se debe tratar igual que el cuerpo, porque se nutre y se oxigena igual que otro tejido, aunque nos cuelgue y aunque se ensucie, Aunque salga está, está, está nutrido, claro, por el cuerpo. Entonces, yo tengo que tener en óptimas condiciones mi cuerpo para que nutra, oxigene y llegue todo lo que tenga que llegar a ese folículo que es el que va a permitir que crezca. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. claro, y un ¿Mm? poco que refuerza el concepto del nombre de nuestras charlas, que es esto de la belleza desde adentro, ¿no? Esto de reforzar el concepto de que realmente es desde adentro, también todo a nivel Totalmente. corporal, facial. Esto es tan fácil como aclararlo porque cuando la persona entiende de que es una extensión de mi cuerpo y que debo mimarlo y cuidarlo, igual que mi cara y el resto del cuerpo, ahí se toma conciencia de que también cumple funciones el pelo. El pelo también es una manera de generarnos calor y esto nos cuida más ahora en invierno que vosotros ahora comenzáis con este frío, entonces es de vital importancia. Pero volviendo a lo que me preguntabas, cómo lo manejabas en general, eh, lo que primero hay que hacer, no olvidarnos de que aunque hagamos estética, tenemos formación médica e información clínica, por lo tanto hay que tener en cuenta que se debe hacer un examen físico, se debe tener estudios complementarios, hacer un diagnóstico adecuado, discernir cuál es la causa que le puede alterar a ese paciente y a partir de ahí idear y generar una propuesta de tratamiento. Porque muchas veces considero de que el error a la hora de que no funcionen los tratamientos es de una manera, incluyéndome como médico, en un error de diagnóstico. Me parece que eso es de vital importancia. No todo es para todos, no porque sea una célula madre va a funcionar en todas, sino se contrarresta todos los factores de riesgo que tenga cada uno de ellos. Bárbaro. Y, por ejemplo, doctor, ¿es tan frecuente en hombres como en mujeres? ¿O cuál es la causa en cada uno de ellos? A mí particularmente me llegan muchos pacientes varones, porque las Uh -huh. mujeres no entienden que pueden frenarse esta caída o aumentar la calidad de su pelo, pero me llegan pacientes varones que habitualmente no comienzan antes porque piensan que es como un camino perdido, o sea, sienten que no se puede recuperar si ya están codificados genéticamente para que el pelo caiga, sienten que ante la primera aparición de una mancha o falta de cabello, deciden raparse y es como que, chau. Pero no es porque no quieran tener pelo, sino porque sienten que no hay forma de mejorarlo.
No Yo sé lo si te que pasa lo mismo. Totalmente, totalmente. Una de las cosas que también les aclaro es que nosotros somos una unidad biológica en la que estamos condicionados un 30% por nuestra genética y el resto, es decir, un 70% por una epigenética. Entonces, Exacto. esto es tan importante como simplemente dar un ejemplo, y es que yo puedo tener una genética o una carga genética como factor de riesgo que es contraproducente, pero si yo tengo una epigenética, es decir, un estilo de vida que me condicione a salud, lo más probable, que es lo que siempre pasa, es que no se manifieste esa carga genética del 30%. Un 70% es reemplazado o nos hace daño porque tenemos la epigenética, es decir, el resto del porcentaje en alteraciones. Por eso es importante las propuestas que por ahí siempre mencionamos. Exacto. Y eso que estás diciendo del 70-30 se manifiesta en todas las enfermedades del organismo. O sea, está confirmado y certificado científicamente que uno puede modificar y lo más importante es el 70% que depende de nuestros hábitos saludables. Y esto Totalmente. se transmite al pelo, a las uñas, a las pestañas, a las cejas, a todo lo que To- nosotros quisiéramos mejorar. ¿No? Totalmente. Y en algún momento mencionabas si era por ahí igual la manifestación tanto en hombres como en mujeres. Bueno, la verdad que en general, a ver, fisiológicamente somos iguales porque tenemos un metabolismo humano. Ahora, sí es verdad que tenemos condicionamientos hormonales que eso sí nos condicionan. Eso sí, en el hombre la carga de testosterona hace que nosotros, en la parte coronal, nosotros el cuero cabelludo lo vamos a dividir por secciones, pero en la zona coronal, que es la parte central, eh, son los que tienen los receptores de testosterona. Esto significa que son los primeros que van a estar acelerados en su metabolismo, son los primeros que se van a alterar, van a cambiar primero en calidad y luego en estructura, y ahí es donde después se llega a la alopecia total, pero en definitiva primero van llegando por muchos estadios y son los que se mantienen con que a veces lo vemos, que es personas que tienen el pelo de costado y tienen en el medio que les cae. Bueno, en general es porque tienen, ahí hay muchos receptores de testosterona y son los que son los ideales para empezar a manejarlos desde un cambio metabólico, porque muchas veces esa aceleración del metabolismo condicionado por su testosterona está sobrellevado por su aumento del cortisol. Entonces, disminuyendo un poco el cortisol, A eso. ver, cómo lo explicamos a ver, en práctico, ¿no? ¿Por qué Yo aumenta lo, el cortisol? ya, yo Porque siempre eso es explico, otra de las cosas que te iba a preguntar. A mí, habitualmente me llegan los pacientes con una caída exagerada y acelerada por situaciones de estrés. O me mudé, o cambié de trabajo, o tuve alguna situación familiar, o me divorcié, me separé, mi hijo se fue a estudiar. Cualquiera de esas situaciones que generan un estrés aceleran la caída del pelo y se manifiestan con un aumento del cortisol. totalmente. Otro detalle importante es que justamente el cuerpo se va a adaptar a una situación de estrés a través de hormonas, que en definitiva el cortisol no es más que una hormona que tiene sus funciones, que tiene muy buenos beneficios a la hora de efecto fisiológico. El tema es cuando se prolonga en el tiempo ese efecto, que ahí sí manifiesta patología. Pero el cortisol no es malo, pero sí es malo a la hora de que empiece a activar, como por ejemplo alterar el metabolismo de esta testosterona, que luego se va a manifestar como una alopecia o una caída de Es pelo, una ¿no? cascada, ¿no? Va desencadenando una cosa y otra. Somos, como digo, una ingeniería química. Me encanta decir que somos una ingeniería química porque con la ingeniería me refiero a que somos tan específicos, tan perfectos metabólicamente, que al alterar uno, modifica el otro y empieza como un engranaje a caerse toda la cascada. Y claro, por eso hay que armonizar, como digo, por todos lados. Es por dónde empiezo. A la consulta y te dice, doctor, ¿tengo tiempo todavía de frenar la caída del pelo o ya me Uno, rapo? Mira, una de las cosas que siempre me fijo es, me llama la atención primero qué tipo de angustia lo lleva, ¿no? Es decir, no es lo mismo el que está preocupado porque se le cae el pelo, pero en realidad no es su prioridad, a una persona que realmente está tan preocupado que
no duerme, vienen con la gorra, suelen hacerse fotos específicamente tapando y que no les dé, como las mujeres que también buscan la manera de que no se vea eh, la bolsa y demás, pero en el hombre también es muy particular, por eso la estética masculina me parece como muy importante eso también, porque no le damos el valor que se merece, y es esto de que el hombre es tan vanidoso como una mujer, y a veces mucho más. Entonces, primero ver cómo le repercute a nivel emocional. A partir de ahí, bueno, ver qué factores de riesgo, si tiene factores de riesgo genéticos que lo condicionen, su familia y demás, que su epigenética, su estilo de vida, y a Sí, eso partir de entramos ahí, nosotros, ¿no? totalmente. Y a partir de ahí, por supuesto, sí, en valorar el tipo de las zonas, porque a veces vienen con una alopecia areata que en realidad es una falta de crecimiento circunscripto, localizado, y generalmente es el estrés el factor más condicionante, pero en definitiva, una vez que se valora el tejido y se ve si hay estructura o no, cuando a veces les digo, me dicen, ¿qué puedo hacer? O vienen directamente, ni siquiera quiero células madre, quiero plasma, quiero... Digo, no, no, no. Primero vamos a ver si tengo material para estimular. Porque Exacto. si ¿A no hay quién un le voy a dar de folículo, comer, no? pero si no tengo folículo, no tengo que dar, qué estructura potenciar, que a veces pasa que si bien es calvo, calvo, no tengo cómo hacer. Ahí sí no queda otra que un implante capilar. Pero si no es, siempre llegar a lo máximo de tu potencial, y es, aunque tengas un folículo muy débil, muy deteriorado, si está, me das mucho material. Tardará más, pero me das material que yo pueda potenciar. Y ahí es donde yo les propongo, bueno, diferentes Y herramientas. habitualmente, ¿qué tratamientos realizas? O sea, primero esto de nutrir desde adentro y todo el concepto de antioxidación, antiinflamación y bueno, todo lo que venimos charlando durante este Ujú. tiempo. Pero dentro de la nutrición, ¿qué alimentos recomendás? ¿Qué tipo de sustancia ya está científicamente demostrada que tiene un aporte positivo? O sea, pueden tomar nota de qué se recomienda, por ejemplo. Sí, en principio siempre el ABC va a ser la desintoxicación del organismo. Como ya hablamos en algún momento, está de hacer un poco una dieta alcalina, una dieta guiada por lo ortomolecular, ¿no? Que esto que es de vital importancia. Por supuesto, si se le suma tratamientos coadyuvantes, como por ejemplo los sueros detox o el ozono, que en definitiva va a disminuirme esos radicales libres, ya tengo un plus. Ya tengo un plus maravilloso. A partir de ahí, empiezo bueno, a ver cómo puedo motivar ese crecimiento. A mí me gusta mucho, en realidad, eh, a ver, como también considero que uno de los factores que influye son los procesos inflamatorios crónicos, hay un proceso inflamatorio, entonces primero trato de hacer como por lo menos el primer mes, empezar a utilizar sustancias que sean antiinflamatorias, siempre de origen vegetal, de por ahí, se me ocurre, ¿no? Porque a veces es dependiendo el paciente, pero si yo veo que todo lo que yo ingiera va a ser un efecto sistémico, es decir, en todo el cuerpo, por más que el objetivo sea el pelo, digo, y pero si aparte tiene retención de líquido, disminución de, no sé, distensión abdominal o lo que fuera, digo, listo, prefiero irme desde una cúrcuma, que es antiinflamatoria, hasta, ¿no? Que eso es Qué buena importante. la cúrcuma. Expliquemos, doctor, cómo prepararla. Porque nosotros, yo a mis pacientes, a ver, corregime si hay Sí. algo, la raíz de cúrcuma tiene beneficios increíbles a la hora de este proceso antiinflamatorio, ¿no? Nosotros sabemos que la inflamación genera muchas enfermedades, entre esas el cáncer, ¿no? Y como que genera una situación óptima para que pasen cosas indeseadas. Esa Mm. sería la respuesta. Cuando uno consume cúrcuma, está generando un bloqueo de ese proceso antiinflamatorio a nivel corporal general. Estamos hablando de que la alopecia, la caída del pelo, tiene que ver con eso. Estamos hablando de que las células tumorales tienen que ver con eso. Estamos hablando de un montón de enfermedades que se pueden prevenir de esta manera. Yo le Ujú. paso a los pacientes la siguiente receta. Primero, elegir la cúrcuma raíz que sea natural, porque vienen muchos preparados que ya viene la cúrcuma en polvo, pero muchas veces pasa, los estudios que se han hecho demuestran que esa cúrcuma habitualmente está mezclada con otras cosas Mm. y no genera el efecto positivo. Otra cosa es que la cúrcuma debe ser consumida con un medio oleoso. Entonces yo los hago que lo preparen o lo consuman con aceite de oliva o aceite de coco o la manteca clarificada.
Y a eso, para que la cúrcuma aumente la disponibilidad a nivel orgánico, debe estar. Entonces, la receta sería hacer una mezcla de esos 3 ingredientes para que la cúrcuma tenga ese efecto tan antiinflamatorio, que también sirve mucho, yo lo uso mucho en mis pacientes con dolores articulares, Mm, dolores de tipo totalmente. inflamatorio. Yo he visto Pero hasta con el afán también de disminuir, perdón, los procesos inflamatorios con el omega 3, la verdad que pese a que no era el objetivo ideal, porque yo por ahí me iba orientado más a las articulaciones y desinflamar cartílagos y de procesos autoinmunes locales, he visto mejoría también de la alopecia, pero en definitiva creo que es porque disminuyó el proceso inflamatorio. exacto. Dentro de los estudios también está el omega 3, que se consume, muchos me preguntan, el aceite de bacalao, el omega 3 del Mm, pescadito, que es lo que hablamos la otra vez. En realidad es muy difícil obtener el omega 3 si ustedes tienen una dieta más mediterránea mm, y lo consumen con mayor frecuencia, pero nosotros para este lado la verdad es que no claro. consumimos mucho No, el y aceite omega 3 y se eso, consume como suplemento, lo totalmente, tenemos que tomar por totalmente. vía oral. Y después complementar también, me gusta mucho la vitamina C, y con su oligoelemento asociado, que es el zinc. La verdad que el zinc y el selenio son elementos que deben, por lo menos, darse de manera conjunta, ya que hacen sinergia. Usar una vitamina C sin un zinc, la verdad que la disponibilidad oral disminuye un montón. Ahora, puedo hacer mínimas dosis de vitamina C sumada a zinc, y si ese zinc va sumada al selenio, sólidos elementos, pero ¿tú utilizas el selenio también? Sí, 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 sí. Sí, Y a veces lo aplico por vía local. perfecto, Cuando hago mesoterapia, lo aplico por vía local. Y por perfecto. vía, o sea, cuando llegan los pacientes con diagnóstico de alopecia, por esto de la testosterona y todo lo que vos explicaste, la vitamina C base, los aminoácidos por vía oral, que es ese alimento que tiene que llegar al folículo, y después les doy mucho de NutriWellness, que es esto de la nutrición por vía Mm, oral. El omega 3 es una de las opciones, la cúrcuma es otra. Yo uso mucho, no sé si sabías, el tema de las semillas de lino activadas. ajá, Tienen un efecto muy positivo en el fortalecimiento del folículo piloso, pero bueno, totalmente. esto Sí, siendo que uno va reparando también como tratamiento local, ¿no? O sea, no, totalmente. Yo claro, creo que va todo de la mano. cualquier tratamiento, cualquier aceite esencial va a ser favorecedor de manera local. De ahí, de hecho, los shampoos con aceites esenciales están predispuestos para eso, para mejorar no solo la hidratación, sino también a reparar, porque también tienen un proceso antiinflamatorio importante. Y eso en cuanto también a los aminoácidos, me gusta por ahí también complementarlos con ornitina, me gusta mucho la ornitina, la lisina, que son aminoácidos de cadena, la verdad que son muy importantes a la hora de tener una buena nutrición, la, la glicina, y bueno, eso también. Sí, yo te iba a preguntar así como para ir dejándole las ideas claras a los pacientes. Por ejemplo, yo llego a la consulta, paciente masculino de 40 años, empiezo a notar que empieza a caer el pelo. Doctor, ¿cada cuánto tengo que venir? Porque bueno, tengo una parte que hacer en mi casa y otra parte es la que viene acá, a la que yo hago en la consulta, que obviamente se complementa. Pero más o menos cada cuánto los citás a los pacientes, empezás con todo junto o vas escalonado, eh, ¿cómo ves la adherencia? ¿Continúan? Otra de las dudas que siempre me dicen, bueno, pero tengo tiempo o me hago el implante. Yo también una de las cosas que les manifiesto es, si vos te haces el implante, también tenés que seguir haciendo estos tratamientos, porque hablamos de lo mismo, ¿no? De un deterioro del tejido y ese pelo va a estar inserto en un tejido que también tengo que cuidar para que se mantenga el implante. Así que bueno, Totalmente. eso estaría No es más, bueno. no es más que interesante porque me ha pasado tener pacientes donde en teoría se les ha informado que el implante que se han hecho, al no tener receptores de testosterona, que eso porque son generalmente, como digo, corto y pego, sacan de un lado y ponen del otro, pero en realidad lo sacan de zona donantes que no es receptora de testosterona, por lo tanto consideran de que es un pelo que no va a caer, lo cual no es real. No es real, porque lo implantan sobre un cuerpo que si está
tóxico, o mal nutrido, o mal oxigenado, el pobre pelo, aunque no tenga receptores de testosterona, se tiene que nutrir y oxigenar desde nuestro cuerpo, porque es una extensión, entonces estamos en la misma. Y es verdad que caen un elevado porcentaje de los implantes, ¿eh? Sí, Em, sí. Por eso suelen vol- retocar y por eso solemos tener tratamientos también sobre pacientes con implantes. sí, 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 totalmente. No, y yo cuando llegan, una vez que se hizo la valoración, esto de que primero ver, si yo veo que es una paciente, un paciente que de acuerdo a lo que me refirió y denota que va a haber una adherencia, la verdad que por ahí al principio sí trato de tener un seguimiento más consecutivo porque necesito valorar de manera dinámica qué dosis tengo que ir corrigiendo, porque si bien hay protocolos estandarizados, la verdad que uno tiene un ojo clínico y eso es lo que uno va a decir, bueno, acá un poco más, acá un poco menos, esto no lo necesita, o prefiero utilizar porque, bueno, en nuestro caso, incluyéndote, al tener también una formación clínica, esto hace de que por ahí tenemos un amplio panorama distinto a la hora de generar propuestas terapéuticas, ¿no? Y no me quedo solo con los que te han enseñado desde la estética, ¿no? Tenemos una formación clínica que es muy importante y por lo cual es información química. Y a partir de ahí sí, hago un programa, a mí me gustan mucho las terapias celulares. Dentro de las terapias celulares incluyo el plasma rico en plaquetas, que yo soy un apasionado de esa técnica, y si puedo complementarlo con el ozono, es decir, plasma rico en plaquetas ozonis, mucho mejor porque justamente disminuyo mucho más con el gas ozono los radicales libres. Entonces comienzo con eso, más vía oral, y lo voy esperando, voy viendo qué respuesta. Al poco ¿Cada tiempo, cuánto está haciendo el plasma, Roberto? depende. Antes la verdad que los hacía más seguido porque consideraba de que necesitaba un estímulo constante y esto por ahí los hacía de manera consecutiva, ya te diría cada 2 semanas, cada tres. Y luego entendí que en realidad más allá de las dosis que yo le tengo que dar por estimulación, el cambio desde adentro hacia afuera, por lo tanto, si yo desde adentro voy logrando desintoxicar, voy logrando oxigenar, voy logrando revitalizar los tejidos desde adentro, la dosis por fuera es simplemente, como dicen aquí, es la fresa de la tarta, es tac, un estímulo celular por fuera, tac, sin necesidad de machacarte y darte mucha dosis porque no va a ser necesaria. Antes creo que en general uno proponía más dosis o más seguido porque no trataba lo de adentro. Muy bien, Doc. Y otra de las cosas que yo intento, digamos, también es esto de que el tratamiento no sea doloroso, ¿no? Cuando uno hace un plasma rico en plaquetas, se saca sangre del paciente, se centrifuga, un proceso muy Una simple, pregunta que es importante que me y hacen, ¿tú activas las plaquetas o lo haces sin activar? ¿Qué piensas de eso? sin activar. Sin Se activar. activan, se activan en el En la contacto directo con el tejido. claro, al pinchar ya hay un traumatismo del tejido, se libera calcio y se activa a través del calcio Exacto, de y la se piel. activa. Vale. No, lo pregunto porque Exacto. a Y veces eso me es lo que estoy incorporando. Dentro de las terapias, el plasma rico en plaquetas, digamos, tiene como ese pilar, ¿no? Le llaman el oro líquido porque realmente tiene unos beneficios increíbles en todo tejido que se aplique. Si yo lo utilizo de manera natural y estoy promoviendo esto de que sea tu propio tejido y que tengas todos los beneficios de evitar las alergias, evitar la inoculación de algún tipo de fármaco y todo lo demás, al ponerle algo extra, estoy como cortando esa línea de razonamiento. Se saca sangre, se centrifuga en poquitos minutos y se aplica inmediatamente en el cuero cabelludo. Yo utilizo un dispositivo que es el Dermapen, que tiene un Mm, cabezal con muchas agujitas, que hace ese microtrauma también, es muy positivo para aumentar la circulación y demás. Y el procedimiento es cero doloroso, dura totalmente, 30 minutos en el consultorio y se van a su casa incorporados a la actividad social inmediata. totalmente. ¿Y cómo, Eso cómo lo va? realizo aproximadamente cada 30 días, más o menos. Vale. Pero porque en realidad los estudios en general nos refieren de que el estímulo de esa plaqueta relacionado versus al crecimiento fisiológico de ese pelo, que con todas las etapas que tiene ese crecimiento, porque tiene, como digo yo, como todo ser vivo, tiene que nacer, crecer y morir. Eso es una etapa de ser vivo. Te faltó Entonces, reproducirse. Que falta dentro de eso. es Digo, verdad, para es ganar verdad. más pelo, ¿no? Es que me quedé pensando cómo podría reproducirse. Bueno, pero eso sería un tema para otro, ¿no? Para Para otra charlar, charla. para charlar.
No, y voy a que esto de que necesito tener y que el paciente tenga muy claro de que necesito etapas para poder lograr esto, no se va a lograr de un día para el otro, y que el plasma rico en plaquetas, aunque lo haga de manera consecutiva cada semana, el efecto no va a ser mayor porque tengo ciclos celulares que respetar. Entonces, Exacto. cada 3 semanas, una vez al mes, esperar más de 21 días, que en realidad sería lo ideal para poder pensar en hacer otro esquema de tratamiento, pero tener ese, porque justamente se debe respetar el ciclo celular de la activación de la plaqueta y por otro lado, llevado con el crecimiento del pelo. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Entonces, en Sí. resumen, podríamos decir que nunca es tarde para comenzar a trabajar sobre un tejido, como tantos del organismo, empezando desde adentro, con un aporte nutricional, con suplementos alimentarios y con tratamientos de consultorio que más o menos rondan una vez por mes, pero Mm. siempre entendiendo que es un acompañamiento y que no es una única intervención que va a generar grandes cambios. No, Esto totalmente. es No, y después como complementarlas. La verdad que he tenido muy buena respuesta también. En mi caso, a mí me gusta mucho las terapias en las que se puedan, que puedan interactuar. Porque en el caso este es una terapia celular, ¿vale? Pero también, ¿qué pasa si esa terapia celular que necesita una mayor oxigenación o un estímulo, digo, ¿qué pasa si esa mayor oxigenación la provoco no solo desde el oxígeno, desde el ozono inyectado, sino también a través de estimulación lumínica, como por ejemplo una luz, una radiofrecuencia? La luz entonces son esos famosos cascos con las luces LEDs. A mí me gustan mucho justamente porque a través de esas frecuencias que variarán de acuerdo a la luz, van a atravesar diferentes planos cumpliendo diferentes funciones y la verdad que como efecto complementario, porque la verdad que eso solo no sirve, pero complementado a mí me encanta. bárbaro, bárbaro. Mira, yo lo que me gustaría, Robert, si no, si, a ver si opinas lo mismo, es empezar a contestarle las preguntas ¿Vale? a nuestros oyentes. Bueno, te cuento que hay gente de Río Gallegos, de Jujuy, de Córdoba, de Santa Fe. Acá encuentro una. Mira, una vez preparada la mezcla, ¿cuánto dura el tema de esto de la cúrcuma raíz? Nosotros habitualmente lo indicamos, si se conserva en heladera dura mucho tiempo, más de una semana no te va a durar porque uno lo consume. Yo lo que le digo a los pacientes es que lo usen como base para algún bife, para un bife de carne, de pollo, de lo que fuere, para ponerlo de base en la sartén o cuando uno quiera hacer verduras eh, a la sartén tipo wok, también es una opción para incorporarlo de manera diaria y rutinaria. No sé si vos alguna vez la hiciste, es fácil, muy fácil. No, 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 la verdad que en eso prefiero indicarla de manera oral, complementándola. Ah, también, y se puede pasar por suero la cúrcuma también. Ah, mira, eso desconocía, interesante. Sí, la curcumina si se pasa por La suero, curcumina. sí, A mí, como la parte ortomolecular que tiene que ver con las dietas, lo manejo aquí con gente que me colabora, que sabe mucho de nutrición y que sabe, yo creo que lo interesante es no solo tener el valor, el nivel académico para poder idear la dieta, sino también saber informarla. Y creo que ahí es donde yo, por ahí me apoyo en gente que sepa bajar esa información. Por ahí es a muy veces, difícil, ¿eh? por ahí a Es muy veces difícil. esto de que, bueno, al ser médico por ahí, a ver, está en mi naturaleza a veces ser un poco técnico y no me doy cuenta de que el paciente necesita un poco más coloquial las cosas y creo que la gente que son los famosos coach que tengo y que justamente de hecho yo estoy en un lugar donde forma personas para poder tener, para que hagan para que modifiquen su estilo de vida y bueno, yo me apoyo en ellos para que justamente sean los ideales, para que sigan el seguimiento de los pacientes, pero también dándole información de qué hábitos cambiar. Desde lo. Claro, y a mí me pasa mucho en la consulta que uno indica un cambio de hábito, por ejemplo, bueno, listo, cambia el aceite, por decirte, un hábito básico de llevar este aceite cargado de omega 9 a los aceites cargados de omega 6. Siempre recomendamos el consumo de aceite de oliva, aceite de coco o manteca clarificada. Sí, pero de repente me dicen, doctora, pero el aceite de coco lo puedo cocinar, pero ¿cómo lo
uso, si se pone duro, ¿cómo hago con la manteca clarificada? Me sale tanta plata. O sea, uno tiene que empezar a introducirse y primero generarlo uno al cambio de hábito, que eso le da las herramientas para dar estas respuestas, pero también es verdad que hay todo un tema y un acompañamiento hasta que se logre incorporar de manera mantenida ese hábito, porque cuesta un montón incorporar hábitos. Es como yo siempre digo que el hábito es una conducta aprendida, debo aprender. Si yo no lo aprendí, no la naturalizo. Y si no lo naturalizo, nunca lo voy a coger como hábito. Entonces, son etapas. ¿M? Son etapas que hay que Etapas tener y prueba-error, ¿no? Aquí hay una totalmente. pregunta de Gonzalo que me parece interesante. Dice, doctora, si el organismo no está saludable, esa sangre que extraigo para obtener plaquetas, ¿sirve? Interesante, porque Interesante. interesante porque ahí nos metemos en un terreno donde hay discordancia con algunos profesionales. A mí particularmente pienso que si yo el beneficio que le obtengo a la extracción de la sangre, que es el plasma rico en plaquetas, y yo lo único que necesito es la plaqueta o el plasma con la mayor concentración de esas plaquetas, si la plaqueta está en óptimas condiciones, pero está en un medio acuoso, que es la que está enferma, el medio acuoso, que es la que lleva los micronutrientes y demás, pero la plaqueta cumple su se liberen a la colocación. Entonces, ¿qué más da que la persona esté enferma, ¿no? O que tenga alguna enfermedad de transmisión o alguna enfermedad autoinmune. Cuando me dicen, Sí, tengo o este proceso inflamatorio del que hablamos, no influye en el totalmente, resultado final del totalmente. procedimiento. Y como siempre también trabajo desde manera orgánica, disminuyendo los procesos inflamatorios en general, no me debería repercutir en el tratamiento. Pero bueno, sí es verdad que entiendo que hay profesionales que por ahí, desde otra visión, tratan de no trabajar sobre un tejido que ellos consideran enfermo. Para mí no es contraproducente. No sé tú qué Doctor, piensas. ¿y dónde más usas el plasma rico en plaquetas? ¿En qué otro procedimiento es beneficioso, digamos? El plasma rico en plaquetas, que se entienda de que es un tejido autólogo, es decir, de tu propio cuerpo, por lo tanto puede usarse en cualquier parte del cuerpo. En este caso estábamos hablando de cuero cabelludo que no deja de ser piel. Se puede utilizar también en articulaciones, a nivel muscular, en mucosas. En definitiva, depende qué quiero lograr. El plasma rico en plaquetas no deja de ser un tejido de regeneración. Por lo tanto, donde lo coloque va a generar tejido. Hasta si lo coloco en un hueso, va a generar hueso, que es lo que Es más, justamente hace. sí, es más, el conocimiento del plasma rico en plaquetas surgió producto de la cirugía irrigado, entonces era muy difícil lograr la cicatrización y buena evolución, y fueron ellos quienes comenzaron con estas pruebas, los cirujanos maxilares, y ahí se empezaron a descubrir los beneficios del Totalmente. plasma. Yo lo uso mucho para el rejuvenecimiento facial, entonces les hago con el Dermapen también, cara, cuello, escote y manos, Claro. aplicándolo una vez por mes más o menos, y es alucinante el resultado. No, totalmente. Impecable, no hay dudas, no se sufre para nada, son 5 minutos y te vas a tu casa. Y siempre es como esto de que a los 20 días se regenera la célula, entonces es como que va mejorando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Cada vez uno está mejor. No, totalmente. Aparte, por otro lado, también con esto de que se puede colocar en cualquier, es un tejido que regenera, yo lo uso mucho también en las articulaciones, en las alteraciones autoinmunes, como por ejemplo en una artrosis, ¿no? En la que primero genera una artritis y luego por una degeneración o continuidad de ese proceso terminó al deterioro del mismo, que es la artrosis. Entonces, si se coloca este plasma en la articulación, previamente, es muy interesante como a través de una resonancia en la que se ve el deterioro del tejido con todas las lesiones, los seguimientos que debe hacerse de tratamiento, en los meses siguientes, sacar una nueva resonancia y ver que se regeneró y que está nuevo y que ya ni siquiera tiene indicación quirúrgica en ese momento. ¿Cuántas veces me dicen, me iba a operar y ahora ya el traumatólogo me dice que ya no, esto no es operable? Claro. Es increíble, realmente ahí se logran ver los beneficios, aparte de lo estético, con el uso del plasma. Acá hay una pregunta de Fanny que me gustaría que
contestemos, que está muy interesante, que habla de, en eso que sugerían estudios clínicos complementarios, las definiciones de hierro, vitamina D y calcio, ¿generan también caída del cabello, los déficits, digamos? Lo mismo que los problemas de glándula en tiroides, glándula tiroidea. Totalmente. Si yo creo que el pensamiento debería ir por orden. Si yo trato, siempre digo, hay que tratar órganos y sistemas. Órganos me refiero siempre a los órganos que van a permitir que yo elimine esas toxinas, que siempre es el pulmón, el hígado y el riñón, y la piel. Pero por otro lado, dentro de los sistemas hormonales, son los que deben estar en equilibrio. La tiroides, como todo componente hormonal, si también no está en equilibrio, me va a aumentar un metabolismo y esto va a hacer que también me aumente la testosterona, al igual que el déficit de hierro. El hierro, en definitiva, no me va a poder transportar la cantidad de oxígeno adecuado al tejido, por lo tanto va a hacer que el nutriente necesario no va a ser óptimo. Por eso es que hablabas al comienzo de esta importancia de por ahí saber cuál era la causa, ¿no? Acá me preguntan si con una extracción se puede hacer rostro y cuero cabelludo. Sí, habitualmente es lo que recomendamos, en el mismo procedimiento hacer las dos cosas, ¿no? Siempre, la idea es hacer la mínima invasión que se pueda, es decir, si bien, ya que el paciente acepte sacarse sangre con todos esos inconvenientes que muchas veces tienen a la hora de un beneficio estético, se acepta hacérselo, listo, se optimiza toda la muestra, se optimiza hasta donde se necesite. Si se puede hacer rostro y cuero cabelludo, también, por supuesto. Bien, y vos sabés que una de las preguntas más frecuentes en las mujeres también es el tema de la fragilidad de las uñas. Viste como, o estos tratamientos de de los esmaltados que van Sí. debilitando, o te consultan sobre eso Sí, también. sabes que una de las cosas que yo siempre les digo cuando me hablan, más allá de la caída, mira, ahora asociándolo, cuando vienen por la caída del pelo, la mujer, y a veces veo bueno, uno cuando hace el examen clínico y el examen físico, los empieza a revisar, empiezan a ver si hay signos de anemia. La anemia justamente es una de las causas también de alopecia, al igual que el hipotiroidismo y otras enfermedades. Cuando yo veo las uñas quebradizas, ese pelo seco, sin humedad, sin movimiento, como dicen ahí, como dicen ellos, ese pelo pajoso, duro, ¿no? Pajoso, ¿viste? Tan agredido por los Muñeca, de productos, muñeca. esos pelos tan agredidos por los productos y las uñas con irregularidades que puede ser desde una anemia o hasta falta de micronutrientes. Una de ellas es el silicio. Cuando disminuye el silicio, empiezan a descascararse las uñas. Entonces yo automáticamente cuando les veo les digo, esto ya me estás dando un diagnóstico muy importante, es que las uñas se ponen frágiles y las anemias también, ¿no? Que cambian de color, se ponen frágiles. Es importante, por eso es importante valorar todo, desde una analítica nutricional hasta hormonal. Todo es importante. Buenísimo. Y sabés que a mí me gusta siempre darles a las mujeres que sepan que existe un producto que hace alargar las pestañas, Las el prostaglandinas, tamaño y color, que quedan divinas. Yo sí. habitualmente se los indico para que lo apliquen en el rímel y cuando se aplican a diario lo puedan usar. Pero eso nunca se olviden de consultarlo porque está buenísimo y Sí, tiene un yo, efecto muy positivo. sí, yo hace tiempo trabajaba en una clínica donde, bueno, por supuesto era una clínica de medicina estética, el 99% eran mujeres de las personas que trabajaban ahí, ¿no? Yo, de hecho, creo que era el único hombre que estaba ahí, el único médico, hombre. Y era muy interesante como en algún momento le sugería a una paciente esto, y como siempre, ¿no? Las mujeres entre todas se informan al poco Olvídate, tiempo, totalmente, olvídate. se corrió, claro, se empezaron a informarse todas de que el doctor había sugerido un rímel que hacía crecer pestañas y demás, y todas habían empezado con eso. Claro, en algún momento vino una paciente que yo no se lo había sugerido a ella y yo la venía tratando con otros tratamientos y yo veía, mira qué interesante, que ella, yo conociéndola por varias sesiones, que tenía aquí, Ay, sí, empe, ella con empe- sus datos, no, paciente. tenía
yo la veía cada vez como más oscuro dentro, entonces digo, ¿qué es esto? Digo, qué raro, una agujera de un solo lado, de esto digo, esto nunca lo había visto, generalmente son bilaterales, digo, qué raro, mala oxigenación, y uno empieza con su diagnóstico y empieza, ¿no?, a filosofar. A filosofar. Claro, empieza, ¿no?, a hacerse la película. Yo digo, qué raro, y aparte yo que soy muy meticuloso y medio obsesivo con esto, y digo, ¿qué? Hasta que se me ocurre ponerle una luz de aumento con una lupa y empiezo a ver esta zona. Claro, había empezado a crecer todo el vello que tenía. Entonces le dije esto que pasó. Y ahí donde me dice que él empezó a crecer a partir de que se empezaba a poner ese rímel. Y digo, claro, porque en Claro, definitiva, claro, hay que tener mucho cuidado, por entonces eso yo no suelo decirlo tiene que ser a toda muy voz. local, una gotita y simplemente en las pestañas y no hace falta que toque la base de la pestaña. No hace falta. Exacto. Sí. Por Es- eso yo la forma más óptima que encontré fue que lo apliquen en el rímel porque es un toquecito que uno se da. aceites esenciales cumplen una misma función, ya sea el de oliva, el Electra también, que eso va muy bien, el de oliva y bueno, en su defecto si no el de girasol, pero el de resino también, todos los aceites De esenciales. ricino es el que más se recomienda, sí, tal cual. Tal cual. Sí. Uno lo que tiene que hacer es la rutina de pintarse las pestañas con ese producto. Nosotros únicamente lo recomendamos en consultorio y hay un producto de la marca Allergan, Latiz se llama, por si Mm. quieren encontrarlo o nos piden a Sí, nosotros, acá en pero Argentina es el de utilizamos venta otras. comercial habilitado, digamos, acá en Sí, 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 Argentina. sí. Sí, generalmente aquí en España utilizamos otras, pero bueno, más o menos tienen todas que ver con lo mismo. Algunas más de origen natural que tienen que ver con componentes de aceites esenciales y si no está la que tiene prostaglandina, que es justamente la que provoca ese crecimiento del pelo. Claro, acá me dicen, ¿no traen problemas visuales las gotas? Obvio que nadie puede aplicarse la gota dentro del ojo para hacer crecer la pestaña, eso no existe la posibilidad y siempre es importante consultarlo con el médico, por eso ni siquiera el único producto que recomendamos es de los aceites naturales y esta marca comercial que está en el mercado, que está aprobada y que se puede utilizar, que viene con los pincelitos Claro, individuales para aplicar por día. totalmente. Convengamos que esto, en principio, si bien ahora es un efecto estético con lo cual se llega a utilizar, pero en realidad, en general, para poder trabajar en la presión intraocular, es decir, en los glaucomas. Por lo tanto, su uso en gotas debe ser bilateral para no alterar la presión intraocular, es decir, de los dos ojos, y estamos hablando de indicaciones como efecto terapéutico, en este caso patología. Se encontró que cuando utilizaban para esta patología, como efecto secundario tenía el crecimiento de pestañas, pero no está indicado para eso. Exacto, o sea, en resumen, lo tienen que consultar. Tenemos las opciones naturales y tenemos el preparado comercial en Argentina que se llama Latiz, que lo pueden conseguir o nos lo pueden pedir, pero el resto siempre consultando, ¿sí? Bueno, acá me hacen otra pregunta. Las mujeres luego de la maternidad tenemos efectos colaterales en cuanto a las uñas, pelos y pestañas, además de la piel. Por lo cual están buenos los tips. Exacto, perfecto. Es bueno el aceite de coco. ¿Qué opinas del aceite de coco de uso cosmético? Roberto, ¿qué tanto? Mira, la verdad que no tengo mucha experiencia en ese tema, porque, o sea, más que la bibliografía, porque no suelo indicarlo, la verdad que no, creo que en tu caso tú por ahí lo manejas más, ¿no? ¿O no lo indicas? Yo uso mucho el aceite de coco porque, bueno, hay mucho estudio científico, digamos, que avala su uso cosmético, para consumir y los beneficios en la manifestación en piel. Mm, Yo todos los preparados cosméticos, cremas y demás, uso mucho el aceite de coco. Sé de colegas que lo han utilizado incluso en quemaduras con muy buenas respuestas. De eso no hay estudios, pero sí profesionales que lo han usado con buenos resultados, pero esto es casero, digamos, para quienes no quieren utilizar fármacos, ¿no? Y después, en urticarias o pieles alérgicas, la hidratación de la piel por ese mecanismo también suele ser bastante beneficioso, o sea que yo lo uso muchísimo el aceite de coco y en el pelo es uno de los pocos aceites que está demostrado que una vez más.
el pelo es la extensión del cuerpo, por lo tanto, si el cuerpo no está hidratado, el cuerpo, el pelo, el cuero cabelludo, tiene, no solo tiene un pH específico, también, sino también tiene una humedad específica. Y esto hace de que cuando se reseca por pérdida de hidratación, empieza a haber resequedad, se empiezan a descamar las capas superficiales, empiezan a disminuir los mecanismos de defensa que tiene ese cuero cabelludo, por lo tanto disminuye la inmunidad local y esto hace de que se generen hongos, entonces luego empieza a picar la cabeza, entonces una cosa lleva a la otra y tal vez el inicio empezó con la falta de agua o falta de hidratación o falta de los líquidos, porque siempre digo de que la hidratación no simplemente se resuelve con agua, la hidratación es hidroelectrolítica, por lo tanto necesito líquidos y muchos minerales que muchas veces el agua no lo puede suplir. Entonces es mejorar esa hidratación, mantener esa humedad del pelo acorde, porque si no, luego disminuye de manera local la inmunidad y aparecen, por ejemplo, los hongos y son la famosa capa. De Sí, hecho, acá por ejemplo nos están saludando desde Miami y nos dicen que en Estados saludos. Unidos recomiendan el aceite de coco para el cabello y la piel. Sí, la verdad que mucha cosmética se está utilizando el aceite de coco. Te digo que yo he notado muchos beneficios. Acá Gonzalo nos dice que el Latiz, que es la marca comercial, pigmenta demasiado el párpado como efecto secundario. Ese es uno de los efectos no deseados que en algunos pacientes se da y en otros no, por eso es algo que se charla en el No, consultorio. ya te digo, en principio, si quieren, por un rango de seguridad, los aceites esenciales, desde el de ricino hasta el de oliva, y bueno, muy pequeñas gotas, porque al ser un aceite difunde muy bien, y por otro lado, al ser aceitoso y nosotros tenemos una base acuosa, se pega al ojo, molesta, entonces tiene que ser un poquito, y si entra al ojo no pasa nada porque no deja de ser un aceite, pero ojo con la cantidad, es una gota, Una gotita, sí, y habitualmente la pincelean, digamos, con el mismo totalmente. producto del rímel. Como Y siempre las digo, cejas también crecen, es verdad. porque Y hay la muchos barba, que ahora, y la barba, y y la está muy de barba. moda el uso del pigmento, digamos, pintar la ceja, y muchas veces no utilizan ese recurso previamente que puede ser Mira, tan positivo. hace poco tenía un paciente que había empezado con una barba muy cupida y bastante, y bueno, la empezó a cuidar y cada vez lo tenía, pero tenía una barba mucho mejor que su pelo. Y era una cosa muy maravillosa. Y él me contaba de que se tomaba el trabajo de cuidar ese pelo porque en definitiva era esto, y lo peinaba, le ponía los aceites, la refin. Entonces, claro, era como si fue, como la mujer acá, pero todo acá, y se tomaba su tiempo, ¿no? Lo peinaba, y digo, qué interesante, porque no deja de ser una extensión de nuestro cuerpo que hay que cuidar. Sí, tal cual. Es más, recomiendan a quienes tienen pieles sensibles que si el novio es de usar barba o la pareja, que incorpore la barba dentro de la crema enjuague o de estos mismos hábitos que uno tiene en el pelo, poder hacerlo en la barba para lograr esa sedosidad y esa, digamos, ese pelo no tan duro que irrite a quien lo roza. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es, Qué raro, ¿no? Ponerle crema en toda la barba, pero bueno, es algo no, que se está recomendando. bueno, de hecho, bueno, no sé en Argentina ahora, desconozco, pero aquí en Europa hay mucho, bueno, o por lo menos se publican, se publicitan como específicamente para hombres, y es muy interesante cómo la importancia que le dan a la barba para sus cuidados, desde lociones, cremas, peines, productos de Para cepillos peinar especiales, en verano. con cerdas especiales, para que no te lesione, vamos, maravilloso lo que se puede llegar a hacer. Sí. Sí, tal cual. ¿Y qué opinás con respecto a la vitamina D? Viste que es como que ahora bueno, por el tema del corona también por el coronavirus se empezó a hablar, se notan mucho los beneficios sobre la piel y demás, pero ¿cómo lo suministrás vos a los pacientes? Mm. En general, bueno, tener en cuenta de que, bueno, dentro de los beneficios que encontramos dentro de una vitamina D es no solo el efecto de vitamina, es decir, nosotros en los lugares, nosotros obtenemos la luz del sol, hace de que active a nivel de nuestra piel la vitamina D, que en realidad primero es un metabolito que luego hace vitamina D, pero en definitiva va a ser
primero, también actuar en la inmunidad. Por eso ahora con el tema del coronavirus es importante porque es un cofactor importante. Es un antioxidante. Por otro lado, también mejora la oxidación de la melanina, por lo tanto, si yo quiero también mejorar la piel, necesito que esa melanina esté activada a través de la vitamina D. Y, y O sea ¿cómo que lo manejo? volvemos al mismo punto, Ah, ¿no? y otra cosa es Una la de del las calcio. cosas, claro, lo del calcio. Una de las cosas que está pasando es que los pacientes no son capaces de sintetizar la vitamina D a partir del sol tampoco. Claro, Esto nos claro, está pasando. Hay gente que se expone 10 minutos al día al sol y cree que es suficiente para generar la vitamina D que necesita. Eso es algo que me gustaría que como que quede claro. Eh, sí, es importante que si tengo que minimizar el tiempo de exposición, que sean horarios donde mayor voy a tener donde la mejor predisposición voy a tener a ese sol. Y en general son horarios de la mañana. Entonces, en principio eso, y no los horarios de la tarde. Por otro lado, es que el lugar en el que estoy. No es lo mismo el sol del norte de Ecuador o trópico de Capricornio o sur del planeta. Las ondas de luz son distintas de acuerdo a las capas de ozono y eso tiene que ver justamente por las capas intermedias que van a haber. Entonces, por eso generalmente los nórdicos la luz no la tienen tanto durante tantos días y esto hace de que por eso sean también tan blancos, ¿no? Y por eso tienen tantas alteraciones claro. en el Por calcio. eso seres humanos, digamos, y la distribución geográfica tiene que ver con esto, con la cantidad de melanina y demás que se tiene que sintetizar para captar el sol. La Tiene verdad que que es ver con el sumamente sol, interesante. tiene que ver también la localización, es decir, a nosotros la luz del sol no solo nos estimula la melanina para un color, sino también nos estimula hormonas, a tal punto que no es lo mismo la actitud de vida o las estrategias que tiene inmunológicas una persona del Caribe que del sur del planeta, porque justamente el sol es distinto. Es muy interesante a la hora de cuando uno lee cómo interactúan las cargas hormonales respecto a la luz del sol. Es muy interesante lo que uno puede llegar a descubrir. Sumamente interesante. Bueno, ahí nos lleva un poco bastante a la medicina tradicional china y esta lectura que tienen ellos con respecto a nuestra situación en el universo, ¿no? Nosotros somos un ser inserto en el universo y la lectura del comportamiento físico tiene que ver con eso, y eso es una de las cosas que más se ha alterado, que por eso nuestro cuerpo se está adaptando y en esa adaptación estamos perdiendo recursos. Por eso es tan importante la incorporación del recurso desde afuera. Esto de suplementar, porque nosotros no estamos llegando a generar eso que tenemos que generar para que el organismo funcione bien. Doctor, me preguntan, ¿a dónde atiende en Barcelona? Porque quieren mandar un familiar para el tratamiento. Estoy en el barrio de Sagrada Familia, de la Ay, catedral qué a lindo. 2 calles. Sí, muy lindo. Ay, qué lindo. Después mándanos una foto, así te Vale, vemos, cómo andás vale, caminando. Allá usan vale. barbijo, tapaboca, ¿no? Estamos con En el la calle acá. tapaboca, sí, ahora no se pasó la etapa, la fase 1, así que estamos todavía en la 0. Y bueno, pero yo creo que se va a llegar, tarde o temprano, por supuesto, pero por otro lado, me parece bueno, poco a poco, no hay que generar ansiedad, porque como siempre digo, las ansiedades nos repercuten a nivel hormonal y nos podemos hasta acelerar el proceso de envejecimiento simplemente por estar estresados. Preocupado. Preocupados Totalmente. y no ocupados, ¿no? Doctor, ¿por qué se inflaman las ojeras? Una pregunta bastante amplia, pero ¿cómo las Vale. desinflaman? ¿Cómo recomendás desinflamar? Vale. Muy general. Sí, no, porque ahí lo que estaba por aclarar es que, bueno, vale, si dentro de una ojera estamos hablando de que hay una bolsa y eso lo interpreto como una inflamación, ¿vale? Yo lo interpretaría como que hay un acúmulo, hay un mal drenaje linfático, por lo tanto, si hay una alteración en su drenaje linfático, automáticamente debo descartar de que a nivel sistémico ya hay un proceso inflamatorio crónico. Primero, cuando hay un proceso inflamatorio crónico, automáticamente me inflamo. Me inflamo en todo el cuerpo.
que va a manifestar diferentes signos y síntomas, pero yo voy a estar inflamado. Entonces, si a nivel de las zonas periorbitarias, aquí, va a haber un mal drenaje linfático en el valle de lágrimas, es decir, si yo no drena ese líquido que todos los días debo drenar y se empieza a acumular y como posteriormente me da una bolsa, ya estoy hablando de que hay una acumulación de líquido como consecuencia de un proceso inflamatorio sistémico, vía oral y endovenoso, sueros, y a partir de ahí sí, puedo hacer productos locales y generar un poco de tensión, porque muchas veces la pequeña inflamación con un exceso de flacidez es la que por ahí se marca a veces la bolsa. Y si a eso le sumo que hay disminución del tejido subcutáneo, es decir, de la grasita, con hundimiento o pigmentación por una mala oxigenación, o por una alteración de la suprarrenal que también da hiperpigmentación de la melanina local, bueno, vamos, que somos como un menú, un combo. Es como que yo digo, listo, ya está, me quedo con las ojeras. No, pero con esto me río porque sí, es todo camino nos lleva a lo mismo. Esto de entender que tenemos que empezar a generar hábitos saludables. Tú sabes que les recomiendo mucho, Robert, aparte de todos los tratamientos que hacemos en el consultorio, que bueno, hay que diagnosticar bien cuál es el contenido de la bolsa y demás, el drenaje manual, que es haciendo una C cuando aplicamos alguna crema que termina en el canto interno del ojo, este drenaje circular ayuda muchísimo a Totalmente. sacar el líquido de Porque la bolsa. Claro, y los pañitos que yo les hago, o té de manzanilla y té verde mezclados en partes iguales, preparo el té, lo guardo en la heladera, y a la mañana con un algodoncito lo humedezco y me quedo, mientras tomo el café, me quedo apoyándolo y haciendo el ejercicio de drenaje. Increíble lo que drena esta bolsa. totalmente. A ver, si estamos con un proceso inflamatorio crónico, por lo cual durante el día por ahí no se nota porque estoy en movimiento, se mueve el flujo de sangre, las venas cumplen su función, lleva la sangre en contra de la gravedad y esto hace de que se distribuyan los líquidos. Ahora, al tumbarme, al dormir, al acostarme y al dormir, el metabolismo baja. No hay movimiento de sangre, se empieza a estancar el agua, empieza a generarse edema, por eso por la mañana nos levantamos con la hinchazón de los ojos. Entonces es importante utilizarlo por la mañana en frío para vasocontraer y los masajes justamente distinto a lo que hacemos. Uno se pone crema y hace así. Y en realidad Sí, es así. tal cual, sí, es así. No, terrible. Bueno, Robert,